Muchas bendiciones, mis amados hermanos, amigos. He tomado el tiempo en esta hora para traer una corta reflexión en relación a las situaciones que estamos viviendo. Todos estamos destinados sobre esta tierra a vivir aflicciones, alegrías, pero aflicciones también, salud, pero también enfermedad, dificultades, miedos, temores, rechazos. Eso es parte de lo que nos encontramos en esta vida. La Escritura dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El salmista David en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David cayó en un momento de aflicción bien difícil, oprimido, angustiado, pero pacientemente él esperó en Dios. Y el Señor oyó su clamor y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mis queridos amigos, vamos a pasar momentos difíciles en la vida. Y esos momentos difíciles, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo tú vas a enfrentar el momento difícil? ¿Con tu propia fuerza, con tu propio pensamiento? Sí, lo puedes hacer. Y creo que puedes hallar respuesta. Creo que puedes temporalmente salir de una aflicción. Pero si tú quieres una respuesta verdadera, la hallas en lo que dice la Escritura, lo que llamamos la constitución del reino, porque ahí es donde está la respuesta. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a encontrar solución, nadie, si no es a través de Jesucristo. Tú puedes pensar muchas cosas, no, me puede ayudar el psiquiatra, el psicólogo, el médico. Claro que sí, esos son instrumentos que Dios le ha permitido prepararse académicamente para ayudar al que no tiene fe. Pero aquellos que han creído, aquellos que están dispuestos a creerle a Dios, hay una respuesta positiva, poderosa, permanente y consistente para ellos. Por eso te invito en esta hora a confiar en el Señor. Y hay una lectura en Marcos capítulo 5 que me llamó mucho la atención y la quiero compartir brevemente contigo. Dice, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, oprimido, deprimido, amén, atado, que tenía su morada en los sepulcros, un hombre que vivía en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Mire la situación crítica de este hombre. Hoy le podríamos llamar un loco, una persona desquiciada, una persona atada por espíritus inmundos, deprimido, oprimido, en una de las condiciones más profundas que mira, nadie
muchas veces las puede entender. Pero este hombre estaba bien atado. Hay personas que viven así. Hay personas que tienen una mentalidad donde nadie puede acercársele. Porque por más palabras bonitas que podamos decirle, no hay una respuesta. No hay solución. Sin embargo, la Biblia dice aquí, cuando vio pues a Jesús, cuando este hombre gadareno, que nadie le podía sujetar, vio a Jesús a la distancia, dice que corrió y se arrodilló delante de él. La pregunta que te hago es, ¿cómo un hombre que puede estar tan atado, un hombre que puede estar tan incoherente en su vida, de momento ve a Jesús a la distancia y corre y se postra delante de él? Hay algo en Dios, hay algo en Cristo que nos hace que cuando lo miremos a Él, se active nuestra fe, se active nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que yo te invito en esta hora. No importa cuán cargado, cuán cargada tú estés, cuán oprimido, cuántos pensamientos contrarios puedan venir a tu mente. Yo te digo en esta hora, mira al Señor. Mira al Señor. Ahí está la respuesta a tu vida. Él te va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él te va a ayudar. Tú vas a encontrar en Él la paz. Jesús dijo, yo la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Bueno, pero sigo en el texto aquí. Amén. Y dice, y clamando a gran voz, el hombre dijo, ay, esta palabra, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, no me atormentes. Aleluya, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, le dijo, Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase a los cerdos, a un hato de cerdos que habían allí. Y salieron los demonios de él, salieron todos los espíritus inmundos y se metieron en aquellos cerdos. Y dice la Escritura, hay mucho que podemos hablar de esto, pero bueno. Y dice en el verso 13, y saliendo de ellos, bueno, en el verso 14 dice, y cuando los que apacentaban los cerdos vieron esto, les dio miedo, porque los cerdos se tiraron por un despeñadero para abajo y se mataron todos aquellos cerdos. Y dice, al ver esto ellos, corrieron y lo dijeron en la ciudad. Entonces en el verso 15 dice, vienen a Jesús, vinieron a donde Jesús. Entonces ahora ven otro cuadro. ¿Cuál es el otro cuadro? Ven al que había sido tormentado por el demonio y que había tenido la legión. Óyeme bien, sentado, vestido y en su juicio cabal. Mira lo que Dios puede hacer con una persona que en estos momentos no encuentra salida, no encuentra respuesta, no encuentra solución a su situación. Estás angustiada, estás herido, estás dolido, tienes miedo, pero óyeme bien, mira al Señor. Porque el Señor va a obrar en tu vida de tal manera y de tal forma que tú vas a poder ver la luz. Vas a poder tener paz, tranquilidad. Y dice la Biblia, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido y cómo había tenido el demonio y lo de los cerdos, todo eso. Y comenzaron a rogarle a Jesucristo que se fuera de aquel entorno. Jesús liberta a ese hombre en el hato de cerdo. Liberta a ese hombre en los sepulcros. Y lo ven tranquilo, sentado en su juicio cabal.
Y en vez de decir, Señor, entra a nuestras vidas, entra, y no, botaron a Jesús de aquel lugar. Wow. Dice el verso 18, al entrar en la barca, él, el que había estado endemoniado, le rogaba, déjame ir contigo. Déjame ir, nadie se quiere separar del Señor. Mas Jesús no se lo permitió. Y le dijo algo bien importante. Vete a tu casa, porque el tipo tenía casa. Vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Quiero decirte algo. Si hay algo que yo sé que Dios va a hacer, es que Dios te va a dar paz, que Dios te va a liberar. Que cuando tú vienes al Señor y reconoces de todo tu corazón tu necesidad espiritual, y tú le dices al Señor, Señor, entra en mi corazón, ayúdame, guíame. Él te va a ayudar, Él te va a libertar, Él te va a traer paz, Él va a traer a tu vida el perdón, el amor. Él te va a levantar y te va a fortalecer en el nombre poderoso del Señor. Recibe esta palabra. Estás buscando una respuesta para tus angustias, tus temores, tus dificultades, tus miedos, tus rechazos. La respuesta está en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Recíbelo en esta mañana. Recíbelo en esta hora. Dile al Señor, entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y cuando tú experimentes y veas lo que el Señor va a hacer en tu vida, el Señor lo que te inquieta es, ve a los tuyos y cuéntale lo que yo he hecho contigo. Ahí en la privacidad. Donde tú estás en la privacidad ahora mismo, enciérrate. Dile al Señor, Señor, entra en mi corazón. Ayúdame. Y yo voy a ir a los míos, a mi familia, a mis familiares, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos. Y le voy a contar lo que tú has hecho conmigo. Que esperé paciente en mí y tú metiste tu mano en el pozo de la desesperación. Y pusiste mis pies sobre peña, enderezaste mis pasos. Me has hecho recapacitar, has puesto mis pensamientos en orden. Estoy en mi juicio cabal. Ahora puedo pensar. Ahora puedo entender. Conéctate al Señor. Deja que el Señor obre en tu vida. Deja que el Señor ministre a tu corazón. No te resistas. No te resistas. Ábrete, como hizo este hombre. Y dice la Escritura que él comenzó a publicar en todos los lugares donde estaba las cosas que Dios había hecho con él. El Señor no lo mandó y le dijo, vete a tal iglesia, vete a aquella otra. No mandó. El Señor le dijo, vete y predícale a los tuyos, háblale a la gente. Háblale a la gente, al templo, allí, a la iglesia, lo que llamamos la reunión. Allí tú vas a escuchar y aprender. Pero afuera de ahí es que tú vas a predicar y hablar la palabra. Concéntrate en testificar lo que Dios ha hecho contigo. Yo estoy viendo que Dios va a sanar personas. Dios está sanando personas en esta hora. Sanándolas de condiciones en sus pulmones, en su cerebro, en su páncreas, en sus intestinos. El Señor está obrando ahora y sanando. El Señor está liberando tu mente de pensamientos contrarios y los está alineando a la voluntad de Dios. Dios está obrando en esta hora. Dios está sanando. Dios está consolando en esta hora. Ve y háblale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo. Y en la medida que tú vas haciendo eso, tú vas a ver que el milagro que Dios comenzó
se va a multiplicar, se va a amplificar en el nombre del Señor. Recibe esta palabra, recibe esta palabra. Saludo a los hermanos que están viendo la programación. Te insto a que compartas esta programación con todos tus amigos. Comparte esta programación, porque es una forma de tú predicar la palabra del Señor. Comparte esta predicación porque esto está sumamente poderoso. Miles y miles de personas viven sumergidas en depresión. Las estadísticas no mienten. Miles y miles de personas viven angustiados, afligidos, enfermos, tristes, rechazados, marginados, con falta de amor. Pero aquí está el Señor para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte. Dile al Señor, entra en mi vida. No quiero vivir un minuto más de mi vida sin ti. Lléname de tu gracia y lléname de tu amor. Seré un instrumento para manifestar tu gloria y testificar los milagros que has hecho en mi vida. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por este privilegio que tú me concedes de hablar la palabra, especialmente sobre este gadareno. Impresionante. Un hombre que vivía en los sepulcros y un hombre que nadie lo podía atar. Pero llegaste tú y lo liberaste y lo pusiste en su juicio cabal. Oro por cada persona que está escuchando esta palabra, que está viendo y escuchando esta palabra. Y te pido, Señor, que tú traigas salud y libertad. Envío la palabra en esta hora y declaro sanos los cuerpos. Aquellos, Señor, que, oh Padre mío, te reciben esta mañana como su Señor y Salvador. Entra, Jesús, ahí en los corazones. Entra en las vidas y que tu Espíritu Santo sea guiándolo a consuelo y a paz. Que la gracia, el amor y la bondad de Cristo se amplifiquen en tu vida. Confía en el Señor. Confía en el Señor en esta hora. Confía en el Señor. Él está obrando. Él está obrando en tu vida. Recíbelo. Sé un instrumento para manifestar el reino de Dios y testifica lo que Dios ha hecho contigo. Muchas bendiciones. Adelante en el Señor y la paz de Cristo sea sobre todos ustedes en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones.